Gloria a Dios, aleluya, alabado sea Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde a cada uno de mis hermanos de esta plataforma de Facebook, los hermanos que van a ver la transmisión, van a verla más tarde, que pueden compartirla con un amigo, con un hermano, será de gran bendición para su vida. Que le hable y le salude a su hermano pastor Feliciano Pérez desde la República Dominicana. Estamos en Santo Domingo, capital de la República, y es una bendición, un privilegio poder llegar a todos ustedes a través de esta plataforma de Facebook, nuestro programa Abriendo la Escritura. Como cada lunes tenemos nuestro estudio, nuestra enseñanza. Hoy queremos continuar dándole continuidad a lo que hemos estado hablando en el transcurso de los días, meses, acerca del libro de Mateo. Gloria al Señor. El lunes pasado estuvimos hablando de la preparación para la persecución, el capítulo 10, del verso 16 hasta el versículo 42. Estuvimos hablando sobre el llamamiento y la misión de los apóstoles, y hoy tenemos un tema en el capítulo 11 muy importante para todos nosotros, y es Juan prepara el camino. Es importante el tema. Cada vez más que analizamos el libro de Mateo nos damos cuenta de, número uno, de la intención del escritor, el pensamiento, la visión y lo que él quiere proyectar, ¿verdad? Ya que hay una audiencia en la cual Mateo le es asignado comunicar el mensaje, ¿verdad? Y es una audiencia judía, es a los judíos, al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo de Israel, las ovejas perdidas. Entonces, cada vez más vemos la importancia de poder entender a Mateo de una óptica, primero, desde su biografía y todo lo que tiene que ver con el libro de Mateo. Es importante que usted lo conozca. Gloria a Dios. Hoy vamos a continuar con lo que es Juan el Bautista prepara el camino. Ese es el tema del capítulo 11 del libro de Mateo. Gloria a Dios. Quiero decirle de manera de introducción que en el capítulo 3 del libro de Mateo comienza hablando sobre Juan el Bautista. Y es importante que usted vea el estudio del capítulo 3. Y en el capítulo 11, es que es donde estamos ubicados, se vuelve a hablar de su ministerio. Primero, en el capítulo 3, estamos viendo el bautismo que Juan realiza, ¿verdad? Y en el capítulo 11 estamos viendo el ministerio de Juan en la asignación que tenía que cumplir preparando el camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, creo que es importante y no tengo duda ninguna de que es importante para todos nosotros poder estudiar y analizar a Mateo de una forma profunda. Hemos hablado anteriormente que el libro de Juan, el nombre de Juan es en hebreo Johanán, ¿verdad? Fue elegido antes de nacer con el propósito especial de preparar al pueblo de Israel, ¿verdad?, para la venida, para la llegada del Mesías. Eso es importante, porque eso es lo que Mateo quiere presentar a Jesús Rey, a Jesús Mesías. Es importante. Toda la profecía que Mateo está presentando en su escrito, en su libro, en todo el libro, es con la finalidad para que nosotros podamos entender la proyección
de Jesús como rey, como Mesías, ¿verdad? Hemos hablado anteriormente que en la figura de Mateo hay un león, porque el león es como rey de la selva y representa rey, ¿verdad? Entonces, por eso vemos todo lo que tiene que ver con el libro de Mateo desde el nacimiento. Si usted observa y ubica el nacimiento, como Lucas narra el nacimiento de Jesús y cómo lo narra Mateo, se da cuenta que hay enfoque que Mateo tiene que Lucas no tiene, porque las proyecciones son diferentes, porque Lucas está viendo diferente y está presentando a Jesús como humano, como hombre solamente, ¿verdad? Pero Mateo está presentando a Jesús como el rey y como el Mesías. Por eso está presentando no solamente la forma, sino es que hay un cumplimiento profético en cada aspecto de la vida de Jesús. Y es importante para poder entender y poder conocer a nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, Juan, desde antes de nacer, ya había un propósito. Dios lo había elegido con la finalidad de preparar el camino del Señor. Y hago el paréntesis para ilustrar algo muy interesante que quizá algunos desconocen, otros pueden que conozcan, ¿verdad? Y es que Juan, en el aspecto de una boda judía, Juan viene siendo el amigo del novio y el amigo de la novia, que era la persona que hacía los amarres para la llegada del novio, preparaban el camino. ¿Entiendes? Juan viene haciendo eso en ese punto. Entonces, si es desde una óptica de la boda judía, una boda, Juan viene llamándose el amigo, porque era el amigo que preparaba el camino para el encuentro con la novia, entre el novio y la novia, ¿verdad? Entonces, aquí vemos a Juan preparando a Israel para el encuentro de el Mesías, para cuando el Mesías ya llegara, encontrar a Juan, a Israel arrepintiéndose de su pecado, ¿verdad? Que por la cual se encontraban dispersas. Por eso cuando usted estudia el contexto del capítulo 10, usted se va a dar cuenta que el Señor fue explícito cuando dijo: no vayan por camino de samaritanos y de gentiles. ¿Por qué? Porque había una audiencia específica cuando Él llamó a los discípulos y los envió a la misión de 2 en 2, ¿verdad? Le dio autoridad, el mensaje, las señales, le dio recursos, le dijo: no lleven capa, no lleven plata, no lleven oro, y le dijo la audiencia que le iban a hablar, ¿verdad? Aunque luego de la resurrección es que se extiende la audiencia a otros lugares. En Mateo, en Hechos capítulo 1, versos 5 al 8, hay una palabra ahí que también debe ser analizada, que ahí dice: y recibiréis poder cuando vaya sobre nosotros el Espíritu Santo, y me será testigo en Samaria, en Jerusalén, en Galilea, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ya ahí se expande la audiencia, pero a los discípulos en sí, juntamente presente Jesús su ministerio, había una audiencia específica. Por eso él le decía a mucha gente: yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien, cuando escucha la palabra casa de Israel, la oveja perdida es la casa de Israel. Entonces nosotros tenemos que número la casa, y luego la casa se dividió en dos: en Judá, en los judíos que estaban en Jerusalén, y los israelitas que eran con 10 tribus que estaban en Samaria. Bien, luego de introducir, quiero decirle que Juan y Jesús eran primos, lo cual nos hace suponer que se conocían, ¿verdad? Pero podemos ver también
que había muchas profecías bíblicas acerca de que Juan tenía que preparar el camino. Encontramos a Isaías 40, verso 3. Encontramos a Juan, capítulo 1, verso 23. Encontramos a Malaquías 3:10. 3:1, ¿verdad? Al 10. Y encontramos a Lucas 7:27. Y Lucas capítulo 1, verso 15 al 17. Y Malaquías capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. Entonces, vamos a leer a Lucas capítulo 1, versículos 76 y 77, que dicen: y tú, niño, profeta del Altísimo será llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar su camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de su pecado. ¿Verdad? Recuerda, hermano, que Juan el Bautista, cuando comenzó a bautizar en el capítulo 3, era llamando al arrepentimiento, ¿verdad? El bautismo de Juan es un bautismo que es un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Para que la persona se arrepienta. Por eso Juan decía arrepentido y convertido, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El bautismo de Juan tenía que ver con arrepentimiento, porque el pecado era la separación entre Dios y su pueblo, y el hombre, el ser humano. El ser humano necesita arrepentimiento, ¿verdad? Que significa cambio de dirección, cambio de idea, cambio de conducta, ¿verdad? Dejar de errar en el blanco, porque errar tiene que ver con hacer las cosas divorciadas o contrarias a la voluntad establecida por Dios. Por eso el arrepentimiento tiene que ver con volverse del camino, con volverse con la conducta, con la actitud, ¿verdad? De cuando nos encontramos caminando y nos damos cuenta que estamos errando, que no estamos haciendo la voluntad de Dios, que no estamos haciendo lo que Dios manda, lo que Dios le agrada, lo que Dios quiere. Entonces, cuando estamos diferentes, caminando diferente a lo que Dios estableció, estamos errando en el camino. Estamos errando en el camino. Por eso debemos devolvernos, debemos cambiar, ¿verdad? De dirección, que sea la palabra arrepentimiento, es devolverse a sí mismo, es encontrarse a sí mismo. Gloria al Señor. Hay una palabra que usted tiene que analizar, claro. Dios le dijo a un hombre llamado Abraham: sal, vete de tu tierra. Eso está en la traducción al español del capítulo 12 del libro de Génesis. Pero cuando usted observa bien y observa la palabra en el idioma original, en hebreo, se da cuenta que Dios le dijo: vete de ti mismo para que te encuentres a ti mismo. No solamente tenía que ver con un movimiento físico, sino con un movimiento de encontrarse, ¿verdad? Siempre la palabra en hebreo tiene que ver con números. Y vete de tu tierra y volvete a ti mismo, tanto vete y vuelve. Por eso digo, te daré, te voy a bendecir. Es decir, el Abraham moverse era beneficio para sí mismo. Entonces, el beneficio tiene que ver con movimiento hacia afuera, con movimiento hacia adentro. Hay que conocer afuera y hay que conocer el interno. Porque hay un 50 afuera y un 50 adentro que tenemos que conocer para poder completar 100. ¿Verdad? Bien. Entonces, porque para dar conocimiento de salvación a su pueblo, por eso Juan vino a preparar el camino, llamado arrepentimiento, para perdonar a su pueblo de su pecado.
Es importante eso. Juan vino para llamar al arrepentimiento, para la salvación, para arrepentimiento. Por eso encontramos, analicen el bautismo de Jesús y el bautismo de Juan, o el bautismo de los apóstoles y el bautismo de Juan. Y usted verá que hay una gran diferencia en el bautismo de Juan y el bautismo de los apóstoles diferentes. Porque el de Juan era para arrepentimiento y el de los apóstoles era para perdón de pecado. Entonces, Juan y Jesús eran primos, lo cual nos hace suponer que se conocían como parientes. Pero hasta el día del bautismo, él reconoció que Jesús era el Mesías. Juan 1, 29 al 31 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Y también, el cual es antes de mí, pero que era primero que yo. ¿Entienden? Y yo no lo conocía, mas para que fueses manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. ¿Para qué? Para preparar el camino de el Mesías esperado. Entonces, lo reconoció también. Y es importante que usted entienda por qué Juan reconoce a Jesús como el Mesías. ¿Por qué lo reconoció? Lo reconoció porque había una señal que Jesús iba a cumplir. Por eso yo estoy diciendo que el libro de Mateo es un libro de señales. Porque Mateo está tratando de presentar a la audiencia que le corresponde hablar, que es los judíos, y al pueblo de Israel, que el que está ahí naciendo es el Mesías esperado. Es la razón, es la respuesta llegó lo que esperaban mucha gente, de que se enviara un libertador, un Mesías, para que los librases, ¿verdad? Entonces, vamos a leer en Juan capítulo 1, versos 32 y 34, dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y planeó sobre él, y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua, a que aquel me dijo: sabe quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo lo vi, dice Juan, y he dado testimonio de este en el Hijo, que este es el Hijo de Dios. Hijo de Dios porque tiene la deidad del Padre, ¿verdad? Está hablando de la deidad. Ser hijo, aparte tienen atributos. Entonces, desde ese momento, Juan empezó a animar a sus discípulos a que buscaran a Jesús, porque Juan ha visto la señal que se le había indicado acerca del Mesías. Digo, el que tú veas el Espíritu descender sobre él y que permanezca sobre él, este os bautizará con el Espíritu Santo. Es decir, había una señal de Juan, porque la prueba, por eso es, pueden ver 200,000 religiones
Pero la iglesia, las cristianas, tiene una señal, tiene una evidencia, tiene un testimonio, ¿verdad? Que fundamenta, que fortalece la fe. Y es que la historia está plasmada en la vida de Cristo, en la muerte, pero que lo más importante fue no solamente la muerte, porque de la morir muchos murieron. La diferencia es la resurrección de Cristo. Y Él no resucitó como Dios, ni murió como Dios, como lo postulan en medicina. Fue como hombre. Fue como hombre. Gloria a Dios. Yo tengo un estudio sobre eso también. Entonces, algunos le hicieron como el caso de Andrés, que le pusieron caso a él. Cuando él mandó a buscar a Jesús, hubieron algunos de los discípulos de Juan que sí fueron a buscarle. Otros no fueron a buscarle. Otros se negaron a ir hasta la final de su manito. Entonces, en Juan, por ejemplo, Juan 35 al 42, encontramos algunos que fueron, otros no fueron. Entonces, en el capítulo 3, versos 26 al 28 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo, no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Eso dijo Juan. Juan tenía claro que Jesús era el que él había venido a preparar el camino. Juan tenía claro que solamente la asignación, el propósito, era preparar el camino a Jesús. Y yo creo que en este tiempo debemos conocer la palabra y poder ponerla por práctica en nuestra vida. Porque muchas veces vamos a ser preparadores del camino para muchos. Pero muchas veces cuando vemos el ministerio, vemos las señales, muchas veces queremos quedarnos, ¿verdad? Pero muchas veces somos preparadores de caminos solamente. Es importante que usted entienda que su ministerio, que el ministerio que está puesto en usted, que el llamado, siempre no será para bendecirte únicamente. El llamado siempre va a incluir bendiciones a mucho más que tú. Es decir, hay personas que van a ser más bendecidos por ti a través de tu llamado. Y si tú no disiernes y no entiendes eso, y solamente te aferras a que la bendición tiene que ver contigo, ¿verdad? No, siempre que Dios llama a un hombre, involucra a otros en la bendición y en los beneficios en ese llamado. Eso es importante nosotros poder entenderlo. Gloria a Dios. Entonces, Juan, verso 3, capítulo 3, verso 30 dice, es necesario que Él crezca para que yo mengue. Un tiempo después de esto, Juan fue aprisionado. No fue porque hubiera hecho algo malo o algo ilegal, sino porque dijo la verdad.
Juan habló la verdad. Hay algunas personas que han dicho que Juan le faltó ética. Algunos han sugerido que Juan tenía que ser como Jonatán con David. Pero usted no puede agarrar de manera ligera dos historias sin analizar los contextos diferentes, la línea de tiempo diferente, y querer concatenar, violando, y usted lo que va a hacer es falencia intentamentaria. Usted va a cometer falencia intentamentaria cuando usted intenta, sin mediar los testamentos y los contextos de cada escrito, y quiere unir una pieza con otra para usted salir ileso, para usted poder fortalecer el argumento que cuando viene a ver la base que está usando no son apropiadas. Juan dijo la verdad. Juan dijo la verdad. Ahora bien, Juan no cayó preso solamente porque dijo la verdad. No, hay una palabra que usted tiene que analizar. Jesús lo dijo temprano. Jesús lo dijo temprano. Ya Jesús había iniciado su ministerio. Ya Jesús venía realizando capítulo 8 del libro de Mateo. Cuando descendió del monte, duró desde el capítulo 5 al capítulo 7 dando un sermón. Cuando descendió del monte, del sermón, que descendió en el poder del Espíritu, fue libertando, fue sanando, fue haciendo sanidades, haciendo prodigios. Fue comenzando por Galilea, Galilea de los gentiles, que es el lado del mar, tierra de Zabulón y de Neftalí, para cumplirse la profecía de Isaías capítulo 9, versículo 2, Isaías capítulo 11, verso 1. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene una razón, tiene un porqué. Todo está sustentado a palabra de la palabra y por la palabra del Señor. ¿Me entiende? Refiriéndose a la Escritura, usted tiene que saber qué es la Escritura. ¿Y a qué Escritura se refiere la Biblia? Cuando dice escudriñar las Escrituras, ¿a qué se refiere? Para no partir de ligero, ¿verdad? Y formular haciendo una total, como decimos en Dominicana, una brutalidad de un texto con otro sin tener que ver en nada. Usted tiene que ver con Natán, que está allá con David, capítulo 11 del libro de Samuel, bueno, que le faltó ética, porque no le dijo, vamos a ver si es verdad. No, dijo la verdad. Pero no solamente fue por eso, porque no es un amado para caer preso. Porque el problema es que a él se le mandó a cortar la cabeza. Está bien. Pero a usted se le olvidó. Lea el capítulo 10, por favor, versículo 16 hasta el 42. Y lea el capítulo 5 del mismo libro de Mateo. Voy al paso, yo voy a enseñar todo eso por la Biblia, dentro del contexto. Porque debemos analizar. Entonces, un tiempo después de esto, Juan fue aprisionado. No fue porque él hubiera hecho algo malo o ilegal. Al contrario, fue porque Juan habló la verdad. Pero también hay algo. Marcos capítulo 6, verso 17 y 18 dice: porque el mismo Herodes había enviado y había prendido a Juan y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues le había tomado por mujer
Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Le digo la verdad. Donde la verdad resplandece, no, hermano, es la verdad. Entonces, usted tiene que entender, usted no puede agarrar y querer concatenar lo que hizo Jonatán con David, que Juan tenía que hacer lo mismo con Herodes, porque los contextos son diferentes. Y el propósito de Juan es preparar el camino a quien tenía que llegar. Y el que tenía que llegar ya llegó. La vida de Juan fue diseñada únicamente, exclusivamente, es para preparar el camino. Juan está diciendo, es necesario que yo mengue para que él crezca. Nosotros muchas veces queremos cambiar la escritura está escrita ahí. ¿Cuántos textos habló de que Juan tenía que venir? ¿Cuántos textos? Isaías capítulo 40, verso 3. Juan capítulo 1, verso 23. Malaquías capítulo 3, verso 10. Lucas capítulo 7, verso 27. Lucas capítulo 1, verso 15 a 17. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Cuántos versículos no hay ahí? ¿Cuánta profecía mesiánica acerca del que Juan tenía que preparar el camino al Señor? Estaba escrito, hermano. Usted no puede querer añadir lo que el texto y la Biblia no está diciendo. Juan estaba preparando el camino. Si es así, yo le pongo entonces por tema a usted. Pedro fue liberado de la cárcel. Hechos capítulo 12. Esteban no fue liberado. Esteban murió apedreado. ¿Por qué Esteban murió y Pedro no? Porque Esteban cumplió su ministerio ahí. Y Pedro, porque el ángel mismo sacó a Pedro. No podía hacer lo mismo Jesús, que es el Hijo de Dios, con Juan, y librarlo. ¿Quién dijo que por ser siervo de Jesucristo, a andar conforme a la palabra, a andar en obediencia, no vamos a sufrir nosotros? O usted va a tomar los mismos refranes que dice el mundo, que Cristo murió ¿por qué murió Cristo? Por el pecado de la humanidad. Y Cristo, ¿quién era? Perfecto. Pero había un propósito y un plan en la vida de Jesús. Nosotros pensamos dentro de la Escritura, dentro del texto, razonamos. Porque eso es el estudio, es razonamiento conforme a la Escritura. Dentro del marco, dentro del texto. Mira la pregunta de Juan. Una pregunta que Juan le manda a decir eso, el mismo Juan. Vamos a leer el versículo 2, capítulo 11, versículo 1 hasta el 3. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otros? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan la cosa que veis y la cosa que oí. La cosa que oí y la cosa que ve. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y los pobres es anunciado el evangelio. Y dice más: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado es dichoso el que no haya. Pero primero dijo que habrá tropiezo.
Entonces, miren la respuesta, miren la pregunta que le fueron a decir sus discípulos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿le respondió Jesús la pregunta? ¿Le dijo que él era? No. Quien le mostró fue la evidencia. ¿Y cuáles fueron los milagros que Jesús está señalando? Vamos a ver ahora. Estando él en la cárcel, Juan le envió a dos de sus discípulos a preguntarle algo a Jesús, ¿verdad? Ya leímos el texto. Juan lo envió para que tuviese testimonio de primera mano de Jesús, pues algunos seguidores de Juan habían cuestionado el comportamiento de Jesús. Algunos seguidores de Juan habían cuestionado anteriormente lo que Jesús estaba haciendo. Lo que él estaba haciendo. Muchos de sus discípulos lo cuestionaron. ¿Por qué Juan lo manda a preguntar? Si Juan tiene evidencia de que él es Jesús. Juan anunció y habló de él primero. Y cuando lo vio de lejos, como él tenía una señal, y la señal se cumplió a los ojos de Juan, Juan pudo decir por la señal cumplida que se le dio a Juan: al que tú veas descender el Espíritu Santo sobre él y reposar y permanecer sobre él, este es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Eso es sencillo. Juan no mandó a preguntar porque Juan se le olvidó quién era Jesús. Juan mandó a preguntar para que los discípulos que estaban cuestionando en el capítulo 9 del libro de Mateo, verso 15 y versículo 14 y 15, que estaban cuestionando lo que Jesús estaba haciendo. Por eso lo mandó a ellos preguntar. Entonces, ¿para qué? Para que cuando ellos vayan, ellos sean lo primero en ver de primera mano lo que Jesús está haciendo. Porque ellos dicen, oímos de él lo que está haciendo. Vamos a leer el texto de Mateo capítulo 9, versos 14 y 15 para que usted vea. Mire aquí. Juan 14, capítulo 9, versos 14 y versos 15 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué vosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? ¿Usted vio? Jesús le respondió: ¿acaso puede los que están de boda tener luto entre tanto el esposo está con ellos? Vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. ¿Qué tenían ellos? Mire, los discípulos de Juan que están preguntando, están cuestionando hace rato. Están cuestionando hace rato. Entonces, ¿por qué Juan los manda a preguntar? Para que ellos sean, que de primera mano, ellos estén presentes en lo que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué Jesús no le respondió a la pregunta y le dijo: yo soy? ¿Por qué Jesús lo que hizo fue que le comenzó, ellos comenzaron a ver lo que Jesús estaba haciendo? Vamos a leer el texto otra vez. ¿Qué es lo que hace un Mesías? ¿Cuáles son las señales que tenía que tener Jesús? Entonces, ahora veamos lo que Jesús respondió. Él no dijo sí o no, sino que respaldó su respuesta con hechos. Mateo capítulo 11, versículo 4 al 6 dice: respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oí
y la cosa que ve. ¿Qué fue que hizo? No le dijo ni sí ni no. Tú eres que tenía que venir o teníamos que preparar al otro. Pero Juan no fue el que le habló del camino. Juan no nació para preparar el camino de Jesús. Y Juan tenía una señal que cuando la viera cumplir sobre Jesús, iba a saber que él era el que traía el Espíritu Santo. Porque Juan dijo, yo bautizo en agua, pero el que viene tras mí lo bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y porque Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no sabía que era Jesús. Mandó a preguntar por qué él dudó. No, Señor. Mandó a preguntar porque quien estaba cuestionando lo que estaba haciendo Jesús eran sus discípulos, no Juan. Porque hay gente que va a cuestionar lo que desconocen. Y ellos tienen que ser, para la única manera, la única forma de no cuestionar es viendo lo que las señales, ¿verdad? El testimonio, las evidencias que Jesús traía. Por eso no solamente oyeron, sino que ellos vieron también, para ser testigos oculares de lo que Jesús estaba haciendo. Porque ya ellos no podían seguir a Juan. Ellos tenían que entrar en razón y tenían que entrar a ser discípulos de Jesús. Entonces la causa de preguntar no fue Juan, no fue por Juan. La causa era por los discípulos. Porque Juan sabía quién era Jesús. Juan reconoció que era Jesús. Juan conoció que era Jesús por las señales que se le indicó a él preparando el camino para cuando él llegara. ¿Cómo tú hablas de alguien de repente? No, que fue que se turbó estando en la casa. ¿Quién dijo eso, hermano? ¿Quién dijo que se turbó Juan? No. Quien estaba cuestionando y haciendo preguntas, ahí está en el texto, ahí está en la Biblia. Eran los discípulos de Juan. Porque algunos sí fueron obedientes, como Andrés, como el caso de Andrés, que Andrés. Vamos a ver. Entonces, no puede, hermano. No y no. Debemos primero, antes de tomar la decisión, por ejemplo, vamos a ver el capítulo 35 hasta el 42, Juan 1, verso 35 hasta el 42, dice de la siguiente manera, mire aquí, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que estaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan, había seguido a Jesús y había seguido a Jesús. Ellos, esto halló primero a sus hermanos Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajeron a Jesús, y mirando a Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefá. Entonces, ahí está, hermano, la Biblia es clara. La Biblia es clara. Juan no se olvidó en la cárcel quién era Jesús. Juan no mandó preguntar por sus razones.
Juan nos mandó a preguntar porque hubieron discípulos de Juan que sí reconocieron cuando él habló de Jesús, que habló Juan de Jesús, le reconocieron, lo siguieron, fueron a buscarlo, estaban con él, pero hubieron discípulos que estaban cuestionando lo que Jesús estaba haciendo y le preguntaban: Jesús, ¿por qué los fariseos y nosotros ayunamos y los discípulos de Jesús no ayunan? ¿Quién era? Estaba preguntando. Los discípulos de Juan. Entonces, nunca Juan el Bautista en la cárcel mandó a preguntar quién era o quién iba a venir por causa de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista sabía que era Jesús. Y no estén diciendo que se turbó, que estaba turbado, que se olvidó. ¿Quién dijo eso? Si Juan está diciendo, es necesario que yo venga para que él crezca, que está entendiendo que el lugar donde está en la cárcel fue porque ya su ministerio terminó. Quien tiene que ver las señales, quien tiene que ver los milagros para poder seguir al maestro, son los discípulos de Juan. Y ese es el interés de Juan, porque ya Juan tuvo una palabra, hay profecía escrita anteriormente de llegar. Nació, desde antes de nacer, Juan fue señalado para preparar el camino del Señor. Y se le dio una señal a Juan. Y a Juan se le dijo: cuando tú veas, al que tú veas descender el Espíritu sobre él y permanecer, este es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Y quién fue a que Juan vio mientras bautizaba que el Espíritu Santo vino sobre él y permaneció sobre él y estaba sobre él? ¿No fue Juan que lo vio? Sobre Jesús cuando lo bautizó a subir del agua. Juan tenía una señal de quién era. Porque si usted no crea la palabra, entonces las señales, que son la evidencia, las cicatrices que van a dar testimonio de quién es el que está ahí. Entonces, no mandó a preguntar a Juan, estando en la cárcel, porque Juan se le olvidó, porque Juan se turbó y se olvidó quién era Jesús. No. Era porque Juan se quería que de primera mano su discípulo, los discípulos de Juan, vieran y se quedaran con Jesús por los milagros que él realizó. Entonces, Mateo 11, capítulo 11, versículos 4 al 5 dice, 4 al 6 dice: respondiendo Jesús le dijo: y hacer saber a Juan las cosas que oí y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no haya tropezo en mí. Aquí Jesús estaba haciendo referencia a la profecía mesiánica que hablan de los milagros que se verán cuando el Señor mismo venga a salvar a su pueblo. Entonces, ¿dónde encontramos esa profecía mesiánica? Es Isaías capítulo 35, verso 4 y verso 6. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Dios te bendiga. Rebeca, Dios te bendiga mucho. David, además Dios te bendiga. Jesse, Dios te bendiga. Dios le bendiga a todos mis hermanos ahí conectados en esta noche, en esta tarde. Faberi, Pastora, Dios te bendiga. Feni de la Cruz, Dios te bendiga. Marianelli, Dios te bendiga. Pedro, Dios te bendiga a todos los hermanos ahí. Dios le bendiga y Dios les guarde. Entonces, hermanos, vemos que habían profecías mesiánicas en el cual se había hablado acerca de el maestro. Entonces, Isaías capítulo 35, versos 4 al 6, respondiendo Jesús le dijo: y hacer saber a Juan las cosas que os habéis, los ciegos ven. Ok, entonces dice el texto de Isaías: decid
a los de corazones apocados, esforzados, no temáis. Y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua de los mudos, porque agua será cavada en el desierto y torrente en la soledad. Entonces, no se está profetizando, no hay una profecía. Entonces, se está hablando en la Escritura. Otra profecía mesiánica, no solo se había hablado de sanidades, sino también de sacar a los presos de la cárcel. Pero ¿por qué razón Jesús nos sacó a Juan de la cárcel? Tal vez era porque quería saber si Juan y sus discípulos, o qué cosa era. No, sino era porque Jesús ya había mencionado, más bien terminó diciendo que era bienaventurado los que sean aborrecidos por causa de su nombre, los que sean vituperados por causa de su nombre. En el capítulo 10 del libro de Mateo, versículo 16 hasta el 42, encontramos la preparación para la persecución, que iba a venir persecución por causa del nombre del Señor, que iba a ser perseguido por su nombre, que iba a ser aborrecido, que era enviado en medio de lobos y que iban a sufrir por causa del nombre del Señor. Entonces, vemos toda la vida de los apóstoles sufriendo, cómo murieron, ¿verdad?, por llevar el mensaje del Señor, cómo murió Juan, cómo murió Esteban, cómo murió Pedro, cómo murió Santiago, cómo murió Judas y Tadeo, cómo murieron de una forma por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo, murieron, hermano. Entonces, Mateo 10, verso 22, mira que dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no os acabaré de recoger todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el cielo más que su Señor. Está aquí. Entonces usted y yo vamos a ser, por causa de Cristo, vamos a ser aborrecidos. Por eso, todos los que conocieron a Jesús, que le hablaron de Él y tuvieron una relación con Jesús, nunca pudieron negar a su maestro. Incluso los padres apostólicos de la iglesia, como Irineo, como Policarpo de Esmirna, como Ignacio, no, Policarpo en la hoguera, crucificado, amarrado en la hoguera, y todo el alrededor prendido en fuego. Le decían: tú eres que sabes si te vas de ahí te salva a ti mismo. Solamente tienes que negar una cosa: niega a Jesús, a quien tú predicas. ¿Y qué dijo Policarpo del Esmirna? ¿Cómo puedo yo negar el que me lo ha dado todo? Son los padres apostólicos de la iglesia que sufrieron por causa de Cristo. Y aún estando en la hoguera, aún estando amenazados, aún calentaron más el fuego de su prueba. Aún así dijeron: ¿cómo puedo negar? ¿Cómo puedo yo dejar de hablar de aquel que me lo ha dado todo? Jesús dijo: el que pierda su vida
sin mí. El que halle su vida sin mí, la perderá. Pero el que la pierda, por mí, la hallará. Es claro, hermano. Continúo. Bien. Bendito el que no haya tropiezo en mí. En otras palabras, bendito los que se ofendan, ni lo persigan, ni tengan adversidades, ni persecuciones. Servir al Señor es el más alto privilegio que cualquier persona puede tener. Pero eso nos indica, no trae garantía de que no haya adversidad, de que no haya levantamiento, de que no haya prueba, que usted no tiene que ver que usted pecó, no tiene que ver que usted falló, que hizo lo incorrecto, que hizo otra, no, es que por causa del nombre de Cristo usted será perseguido. Entonces, también vemos Mateo capítulo 10, verso 22 y Mateo 5, 10 al 12, cuando Jesús habló a causa de los vituperios. Dichosos los que padecen persecuciones por causa de la justicia. También vemos a Jesús hablar sobre Juan, en capítulo 11 de Mateo, verso 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente que saliese a ver en el desierto una calle sacudida por el viento, en forma de pregunta. La respuesta es no. Juan no era alguien que se dejaría influir por la corriente del mundo y las opiniones de la gente. Verso 8. ¿O qué saliste a ver? A un hombre cubierto de una vestidura delicada. He aquí, los que llevan vestidura delicada a causa de los reyes están. De nuevo, la respuesta es negativa. Aunque tenía derecho al sacerdocio en el templo, él dejó todo para dedicarse a Dios. En lugar de venir con lujo, él llevó una vida sumamente simple en el desierto. Juan podía estar en el templo haciendo sacerdocio. ¿Por qué? Porque sus padres eran sacerdotes. Venía de una línea sacerdotal, de mamá y de papá. De la clase de Abías. Venía ¿quién? Zacarías, su papá. Venía de Aarón, su madre Elizabeth. Tenía todas las características de sacerdocio para estar en el templo. Pero por la condición del templo y la ciudad, como estaba, él mejor prefirió estar en el desierto en vez de tener vestidura delicada. ¿A quién tú saliste a ver al desierto? ¿Dónde tú encontraste a Juan? Fue en el desierto. Pero ese que tú estás viendo ahí podía estar en el palacio, podía estar en el templo, porque tenía realeza, tenía sacerdocio. En lugar de vivir de lujo, él llevó una vida sumamente simple en el desierto. La gente no lo buscó por eso, sino por el mensaje, y esto es lo que Jesús enseñó. No manifestó tanto lujo, no manifestó tanto milagro, pero cuando Juan hablaba, la gente iba a él a escucharlo. Se trasladaba a distancia. Por eso a mucha gente le llegó a decir generación de víboras, de fruto digno de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estaban llegando a él nada más por otras razones. Versos 9 y 10 al 11 dice: pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta más?
Si yo digo que este es más que profeta, porque este es de quien está escrito aquí: yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Con otras palabras, Jesús honró a Juan el Bautista delante de todos. Lo reconoció como el profeta que preparó el camino al Señor. No como todos los profetas, sino como el que preparó el camino al Señor. Al Señor, tal como estaba profetizado en Malaquías capítulo 3, versículo 1, y Isaías capítulo 40, verso 3. Con esto Jesús estaba diciendo entre líneas que él era el Mesías. Por eso Jesús le dijo: no había otro mayor que él. Capítulo 12, verso 11. Ya que Juan tuvo el privilegio de preparar el camino al Señor, el rey Mesías, quien irá a la cabeza. Jesús explica que él abrió la brecha, que el que abrió la brecha del aprisco fue Juan, en el verso 12. Quien abrió la brecha con la muerte, con la forma. Por eso entiende que Juan dijo en el versículo 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los violentos lo van a arrebatar. La palabra violento en griego es la palabra biazo, que también es traducida como meterse a la fuerza. Juan el Bautista hizo el rompimiento en su generación, llamando al pueblo al arrepentimiento, porque el reino de Dios está a la mano, y para poder entrar en el reino de Dios tiene que ser a través del arrepentimiento, ¿verdad? Y la violencia es con fuerza, Gloria al Señor, aleluya, siento mi Padre, bendito sea Dios, porque el reino de Dios está a la mano. Entonces, lo que entiende el mensaje del profeta son también rompedores de brecha. Lo que entienden el mensaje son rompedores de brecha a favor de su generación. Lo que pueden interpretar el mensaje. Por eso Juan en su generación pudo romper la brecha, porque pudo hablarle de arrepentimiento y llamar a un pueblo que estaba sumergido en el pecado, Israel, y decirle arrepentido y convertido, y que venían a él a bautizarse en el arrepentimiento de Juan. Entonces, cuando usted rompe brecha en su generación, usted es rompedor de brecha, y Jesús te va a reconocer como rompedor, como uno violento en el reino. Entonces, Jesús explica que Juan cumplió la profecía de Malaquías capítulo 4, verso 5. Viniendo el espíritu de Elías, llamando al arrepentimiento. Verso 14. Y él quería recibir a él, que es el Elías que había de venir. El que tenía oído para oír, que oiga. En conclusión, un tiempo después, los discípulos de Jesús volvieron a preguntarle al maestro sobre Juan. Mateo capítulo 17, verso 10 al 13. Mire. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. Porque ¿quién? No está hablando de Elías recarnado, está hablando de la unción de Elías, porque Elías fue el único profeta en el Antiguo Testamento que se enfrentó a decirle acá: tú eres el que tiene turbado a Israel, tú eres el que ha causado el problema que tiene Israel, la sequía, que ha sido tu culpa. Mas os digo
que Elías ya vino. Y no le recibieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá por ellos. Entonces los discípulos comprendieron que le había hablado de Juan el Bautista. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom para todos. Recuerde que Dios le ama.